el primer tema que deberíamos topar, aunque bueno, yo sé que todavía no se unen todos, pero de todas maneras hay que comenzar por ahí. Eh, pues tal vez ya revisaron sus correos, ahí hay una ya indicación de que se debe ya retomar, obviamente mediante una planificación adecuada, tanto el trabajo en las tesis, en los laboratorios, los que tengan que ingresar a los laboratorios, que creo que no es tanto el caso nuestro en geociencias, pero sí, en cambio, lo nuestro, las salidas de campo, ¿no? Ahí dice específicamente salidas de Sí, campo, eso iba a ¿no? Entonces, preguntar, profe. ujú. Eh, pues eso es en principio, como ven en ese comunicado, la primera indicación importante que dice claramente, eso es voluntario, ¿no? Entonces, obviamente no estamos todavía en capacidad de obligar ni a los profesores ni a los estudiantes a hacer esos trabajos, ¿no? De todas maneras, hay que entender que los que sí deseen hacerlo, pues tienen que tener prioridad. ¿No? Es decir, si lo que yo he planteado al principio dentro de la carrera, al menos, es hacer una primera pregunta, a ver quiénes estaban interesados o quiénes están voluntarios, y plantear sobre todo, pues, debemos empezar por ahí antes de saber justo a qué materias vamos a hacer, porque eso pues ya iremos definiendo. Más bien, tratar de fijar los tiempos en los que serían estos trabajos o salidas de campo, ¿no? Entonces, para eso, la propuesta es, como originalmente estuvo, utilizar el tercer módulo, que tiene 6 semanas, porque yo creo que si nos ponemos a hacer así en estas pocas horas que tenemos, las 5 semanas, uno sale por acá, otro sale por allá, bueno, tal vez se puedan hacer algunas cosas pequeñas, pero la idea sería es que hay muchos que tienen que venir a Atena, entonces, si bien hay que planificar, o sea, no podemos hacer solo tampoco con los que estén aquí. Entonces, la planificación, de hecho, como les digo, eso ya estaba contemplado, así no nos hubieran dado la autorización. Eso es algo que había que hacer para justamente sin estar prevenidos, porque el momento puede cambiar esto y pues estar, decir, miren, aquí está el plan, aquí esto que es lo que queremos hacer. Entonces, les digo, la primera parte del plan que tenemos que ponernos de acuerdo es insistir de que sería la primera semana del tercer módulo, ¿no? Tal vez tienen ahí las fechas exactamente. Déjenme ver, creo que sí vale la pena ratificar esa fecha. A ver, yo tenía por aquí las fechas exactas de los módulos. Entonces, el tercer módulo comienza el 10 de agosto. ¿Ya? Entonces, eso nos da como fecha tentativa. Obviamente, seguramente ya está tomado en cuenta el feriado, ¿no? Vamos a ver. Sí, porque entonces el lunes es 9 de agosto, entonces ese día es feriado, por el 10. Entonces tendríamos la semana del 10 de agosto, que son 1, 2, 3, 4 días, ¿no? Con ese pequeño problema de que quizá el lunes obviamente no podamos utilizarlo, porque el lunes es feriado nacional. Pero pues bueno, esos 4 días, ustedes ven ahí, el 10 al 13, y bueno, podríamos pensar tal vez hasta el sábado, utilizarlo para planificar 2 o 3 salidas dentro de lo posible, ¿no? Dentro de las materias que sean posibles. Pero como les digo, antes de saber las materias, porque obviamente cada uno está en semestres diferentes, ¿sí? Eh, Más bien es tener claro este horario que sería el, estas fechas, ¿no? Que serían las sugeridas para hacer la salida. No conviene quedarnos para la última semana, porque ya saben que la última semana, en cambio, hay mucho trabajo, ¿no? Sobre todo seminarios de titulación, ustedes saben, hay mucho trabajo que hay que hacer con eso, hay que hacer el simposio. Igual, la última semana hay que estudiar para los exámenes, algunos tienen que dar exámenes de recuperación, entonces obviamente no conviene utilizar esa última semana, sino la primera, bueno, ahí perdemos un día por ese 9 de agosto que es feriado, Profe, ¿no? Pero yo creo que sí, no sé, es que creo que ese sí, interés está un poquito malo.
¿No me escucha? Sí, pero ahí como que a veces se corta y no se ve bien la imagen. Ah, bueno, ahí sí. Bueno, ni modo, porque no. Generalmente se ha estado funcionando bien estos semestres. Esperemos que este semestre también. Pero no, digo, de mi parte no veo ninguna señal de que haya bajado la definición. Ujú. De todas maneras, si bueno, deja de funcionar, sí vale la pena que anotar, ¿no? Pero pues ahí sí, si ya deja de funcionar, pues ya ni modo. Sí, se está Entonces, cortando, como profe. les Buenas decía, tardes. la idea aquí es, pues sí, ahí sí, como les digo, no tengo más solución. Si bien ya es la conexión es así, pero esperemos que se estabilice, obviamente, ¿no? Vamos, qué tal. Porque como les digo, aquí no recibo ninguna indicación de qué podría pasar. De todas maneras, la otra indicación, porque sí, les digo, voy a tratar de ver si es que en las otras páginas. Ujú. Pues no veo que no hay. Sí, sí, como que ya está mejorando, profe. Ahorita. Ujú. Esperemos, sí, esperemos, porque digo, ahí sí, pues ya ni modo, es parte de la conexión, ¿no? No se puede hacer más. Entonces, esto, por favor, aclaremos, tomemos en cuenta esas fechas, entonces. Primera sería la semana del 9 del 10 de agosto, en las cuales planificaríamos las salidas de campo. Obviamente, en el caso de la materia que estamos trabajando, geofísica, yo les he dicho cuál es el objetivo. Sería tener unos 2 días para hacer prácticas con el equipo de sísmica eh, en la parte de la Reserva Colón Chalupas, ¿no? Tampoco yo quiero arriesgarme porque hay algunos compañeros que decían, no, pero planifiquemos algo más lejos. Y me parece a mí demasiado arriesgado, ¿no? Hacer eso porque pues no sabemos igual cómo vayan a cambiar las condiciones. En cambio, si planificamos algo aquí en el TENA, directamente cerca de la universidad, es más fácil o digamos, es más difícil que nos corte, ¿no? Sí, digamos. Entonces, por eso digo, planificar salir muy lejos, no creo. Entonces, esto era porque pues habíamos dicho, como les insistía, de que eh, sí sería bueno plantear las fechas. Entonces, como hay esta apertura ya para hacerlo durante esta semana, pues quedaríamos mejor para esas fechas. Les digo, en el caso de geofísica, obviamente ustedes ahí tendrían que plantearles, y vuelvo a insistir, la cuestión es que no es obligatorio, es voluntario. Obviamente a los que no puedan venir, no puedan participar, pues buscaremos la manera de, de hacerles participar, aunque sea, no sé, firmar un video o sobre todo compartir los datos para que hagan la parte del tratamiento. Pero entonces vayan planificando, porque hay que planificar, ¿no? Ustedes tienen que venir a Tena, es que no están cerca, a esas fechas, ¿no? Para que ya vayan, dispongan más o menos que toda esa semana, por ejemplo, podrían permanecer en el TENA para pues, los 2 días hacer la práctica de geofísica y otros 2 días puedan hacer otra práctica, otra salida con otro profesor. De eso se trata, ¿no? De todas maneras, por si acaso, por el momento, quienes han estado interesados en hacer esto es Rubén Basantes, Marcos Imbaña y yo, los tres, ¿no? Porque como les digo, no es obligatorio, no puede ser obligatorio ni para los profesores ni para los estudiantes, como dice ahí, es voluntario todavía. Estamos en la fase de retorno voluntario. Entonces, por favor, tomen en cuenta esas fechas. Les digo, no es que ya estamos cerrados, pero ahí la planificación, ¿no? Repito, para los que llegaron después, la semana sería la primera semana del tercer módulo. Obviamente, si están tomando otras materias, lo cual es claro, entonces ya lo que yo tengo que hacer ahí es solamente decir, no, miren, esta primera semana no planifiquen clases, nada, porque vamos a utilizarla para las salidas. Pero ustedes ven, tenemos el tiempo, ¿no? Hemos comenzado, es la primera semana de clase, entonces me parece que tenemos el tiempo suficiente para de aquí planificar hasta el 10 de agosto, ¿no? Eso por favor tomen
también para que no se vea todo apresurado. Creo que el tiempo es más que suficiente para que ustedes decidan si van o no van a poder venir. Yo sé que los que están aquí al menos en Tena, pues sí podrán hacerlo, ¿no? Por eso les digo, yo propongo hacerlo aquí cerca de la universidad, para no comprometernos más en posibles cambios, porque puede ser, ¿no? Si mira, queríamos ir a la provincia de Tungurahua y justo esa provincia se dio un rebrote y por lo tanto cerraron. Entonces, es preferible todavía mantenerse en lo cercano, ¿no? Entonces eso, por favor, tomen en cuenta esas fechas, ¿no? Para poder realizar. Y como les digo, yo les estoy hablando de la parte de geofísica, ¿no? Luego, obviamente, en función de los otros compañeros, eh, pues podremos ahí encajar con las otras actividades. ¿Listo? Bien, entonces, dicho esto, el resto de, bueno, de cuestiones, pues sí, ya iré aclarando, ¿no? Como si se va a poder regresar a los laboratorios, eso, pues, ahí, de hecho, mm, por si acaso les digo, quien está encargado de la facultad o quien está dentro de esa comisión de parte de la facultad es Brian, ¿no? Brian Valencia, ¿no? Yo les hablo específicamente de la salida. Las fechas, sí, decíamos que las fechas son la primera semana del tercer módulo. Esto es del 10 de agosto, desde el martes 10 de agosto, 10, 11, 12, 13, hasta el viernes 13 o jueves o sábado 14 sería, ¿no? Esos 5 días, porque el lunes 9 es feriado, ¿no? Pues el lunes 9 de agosto es el puente por el feriado. ¿De acuerdo? Entonces, planifiquemos ahí entre el martes 10 y el sábado 14. Profe, otra pregunta. Ujú. Nosotros desde el anterior, desde hace dos semestres ya tuvimos igual que de hacer laboratorios como cristalografía, geoquímica, algunas cosas. ¿Y también vamos a recuperar esos laboratorios o solo de los que vienen para adelante? Porque sí sería, perdimos muchos laboratorios. Ahí obviamente, como les digo, ya dependemos de que se genere un plan para hacer esos laboratorios con los profesores que tenían que hacerlo, ¿no? Porque, les digo, ahorita no les podemos obligar, decir a todos los profesores, miren, pónganse a preparar los laboratorios. Ahí, eh, pero ahí, como les digo, lo interesante ahí sería de su parte que se genere, pues, digamos, un requerimiento exacto para ver, sobre todo ustedes que son el grupo más afectado, que entraron a la carrera y no han visto hasta ahora un laboratorio, para poderlo recuperar, ¿no? Hacer la petición para ver si es posible empezar desde este semestre mismo, ¿no? Pero sí, o sea, la idea es que es eso, ¿no? Tarde o temprano deberíamos hacerlo. Pero como insisto, ahorita no podemos obligar. Eso quiero que esté claro, ¿no? O sea, porque pues sí, habrá los que tengan el deseo. Entonces yo, por ejemplo, tengo el deseo de hacer ese trabajo de campo, pero yo no les puedo decir a los que no vienen al trabajo en el campo van a tener faltas. No. Pues, lo mismo a los profesores, ahí dice claro, ¿no? Estamos en la fase voluntaria. Eh, entonces, eso aclarar. ¿Y si se está contemplando esta opción, profe, de recuperar todos los laboratorios o nosotros tendríamos que por nuestra iniciativa pedir? Yo creo que ahí es más importante que ustedes mismos pregunten, por ejemplo, al profesor o profesora con la cual tenían que trabajar para que les dé alguna alternativa, porque ahí yo mal diría, pues simplemente vamos a organizar tales fechas. No, ahí, como saben, aquí la idea es que las materias son muy independientes, ¿no? En la facultad cada materia pues, básicamente depende del profesor. Entonces, yo por eso ahorita les estoy hablando de la planificación de geofísica y que hay estos otros dos profesores, Marcos Imaña y Rubén Basantes, que están interesados en hacer las salidas. Para las otras materias es mejor preguntar directamente al profesor, ¿no? ¿Cuál sería su propuesta para esa recuperación? ¿Bien? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, ya volviendo a nuestra asignatura, pues voy a cerrar esta prueba.
Entonces, no hay que perder de vista lo que estamos haciendo, porque como siempre a veces entre tantas ecuaciones después no nos acordamos qué estamos buscando. Voy a aprovechar ahí, obviamente, de la clase anterior. Habíamos llegado hasta acá. Entonces, el objetivo es llegar a la ecuación de la onda, ¿no? Mostrar cómo a través de las consideraciones puramente formales de los medios elásticos podemos llegar a determinar que cuando provocamos una variación en el tensor de tensiones, pues eso se produce y se propaga como una onda, ¿no? Que es la onda sísmica. Obviamente ustedes ven que aquí nos tomamos un poco más de tiempo, porque después también, bueno, vamos a ver que hay técnicas geofísicas basadas en las ondas electromagnéticas, pero eso ya han visto algo en física 3, ¿no? En cambio, esto de las ondas sísmicas son medios elásticos, sí es más específico de lo que hacemos aquí, en esta parte. Sobre todo en la parte de lo que se conoce como tierra sólida, ¿no? Y sí, o sea, las matemáticas y un poco el formulismo, ¿no? Es, sí, de cierta manera un poquito más complicado, ¿eh? Tratar con estas variaciones de elasticidad que tratar con el campo electromagnético, porque por el campo electromagnético lo podemos tratar directamente solo con vectores. En cambio, el problema de la elasticidad, una vez más, es que requiere pasar por los tensores. Espero que hayan podido ya revisar un poco el libro, ¿no? de Schieder para que se den un poco cuenta de la necesidad de por qué de conocer esos tensores en la parte de la sismología, por lo menos, ¿no? Entonces, de ahí lo que nos queda es trabajar con esta ecuación. Bueno, obviamente el lado de la izquierda le podemos escribir un poquito más reducida la notación, ¿no? Utilizando la notación de Newton con los puntitos. Y ahora tenemos que aplicar esta derivada, que seguramente practicaron un poco en el deber, ¿no? Como estas derivadas, que en realidad es una derivada. Y aquí van a ver que vamos a aplicar la derivada respecto a lambda, ¿no? Todo esto. Este delta y j, recuerden, es una función simple que es un delta de Kronecker, que es un número que vale 1, 0. Entonces esto pues considerado como una constante. Pero acá tenemos ya una variable, ¿no? Entonces la pregunta es, aquí evidentemente estos parámetros de la m, lambda y mu, cuando derivo, si los puedo considerar constantes o variables. Entonces, aquí también viene ya otra simplificación importante. Obviamente, este lambda y mu dependen del medio en el que esté trabajando, ¿no? O sea, dependen de qué tipo de roca estoy investigando. Obviamente, si considero el medio terrestre, porque al final lo que a mí me interesa es ver cómo una onda se propaga por la corteza terrestre, ¿no? O por la corteza y el manto, por ejemplo. Pues ahí ustedes van a ver que el medio no es el mismo, ¿no? Va a ir atravesando diversas partes de diversas zonas rocosas. Entonces aquí tienen que darse cuenta que vamos a hacer otra simplificación más, una simplificación de homogeneidad. Vamos a considerar en nuestras ecuaciones que el medio es uniforme, es el mismo medio, ¿no? O sea, tenemos una uniformidad. Recuerden que habíamos hecho una primera simplificación por la isotropía del medio. Bueno, que sea isótropo no quiere decir que sea uniforme, es decir, que sea el mismo por todas partes. Y eso tenemos que tomar en cuenta después cuando vayamos a aplicar esto ya a la parte pues a la parte ya práctica, ¿no? Como de haber considerado de que solo tenemos una capa del mismo material, cómo podemos ver diversos materiales, ¿no? Pero en principio vamos a considerar, como digo, la uniformidad. Por lo tanto, estos lambdas y este mu vamos a considerarles como que fuesen constantes, que el momento de derivar pueden salir de la derivada, ¿no es cierto? Y nos quedaría entonces lambda, la derivada j del delta. Ahora, no sé si... Sí, vamos a ir haciendo la misma. A ver qué vamos a escribir. Entonces, la siguiente pregunta aquí es,
Recuerden que este delta ij en realidad es un número, es una constante también. Entonces puede salir fuera de la derivada. ¿Sí? Es un número, nada más que está afectado por unos índices ahí. ¿De acuerdo? Entonces, el lambda y el delta ij pueden salir de la derivada delta ij, de la derivada respecto a j de la derivada de k de uk, ¿no? Más, aquí hay dos términos, ¿no? ¿Verán? Entonces, el mu sale, mu, y me queda la derivada j, la derivada i, j. Le voy a escribir como otro término así separado también, ya van a ver qué conviene. Entonces me queda el mu otra vez, la derivada j, de la derivada j ahora, de ui. ¿De acuerdo? Y he aplicado la derivada a todo eso de ahí. Y ahora puedo ir haciendo algunas simplificaciones adicionales. Insisto, verán que hasta ahora no hemos aplicado, por si acaso, ni vamos a aplicar una derivada tensorial, ¿no? Todas estas son derivadas vectoriales, las usuales. Lo que es tensor aquí, verán, lo que ha quedado un poco de tensor aquí, ¿se ve, no? Ya la elasticidad en sí como tensor ya ha desaparecido, ¿no? Lo único que ha quedado como tensor son esas notaciones. ¿Sí? Entonces, por eso generalmente hay la idea de que, bueno, ¿para qué pasarnos por esta notación tensorial si después al final pues vamos a llegar a los vectores otra vez? Una vez más, esta es la oportunidad que ustedes tienen de revisar esta parte de las matemáticas, al menos tener una primera impresión, que tarde o temprano se la van a topar, sobre todo el momento que estudien todo lo que son los medios elásticos, ¿no? O sea, rocas, materiales, todo lo que son las áreas de geotecnia, sismología, sísmica, ¿no? Van a aparecer. Entonces, es la idea de esta primera anotación. Porque ustedes van a ver que sí, ya tensores ahí ya no hay. ¿No? Hay estas derivadas, ¿no? Pero que pueden ser entendidas únicamente como vectores. Ahora no sé si me dejan ver si me estoy olvidando de algo. No, creo que está todo. Yo creo que sí hay algo que falta ahí. Eh, hay algo. El MuJ. Sí, está todo, ¿no? Obviamente, por si acaso, yo les digo aquí, yo estoy haciendo la simplificación, insisto. Y claro, vale la pena anotar eso antes de pasar al siguiente paso, más bien. Hemos considerado uniformidad en el medio, ¿no? Por lo tanto, lambda y mu son constantes. ¿De acuerdo? Porque podemos hacer, considerando que lambda y mu sean variables. Hay otras maneras de abordar el problema y llegar a unas ecuaciones más complicadas que también permiten otra vía de exploración sísmica, ¿no? Pero esa vía es más complicada, ¿no? Pero existe por si acaso, ¿sí ven? Puedo considerar lambda y mu como variables, ¿no? Y hacer todas las derivadas y voy a tener una ecuación mucho más complicada, porque tengo que hacer el producto, ¿no? Como producto, derivada de la primera, más la segunda, más derivada de la segunda por la primera, ¿no? Pero por si acaso eso también se hace, ¿no? Es otra técnica, ¿no? Nada más que las ecuaciones pues son más complicadas y eso pueden revisarlo después, ¿no? Un rato que hagan técnicas más avanzadas. Por el momento, nosotros vamos por lo más básico, consideramos que el medio es uniforme, es el mismo, por lo tanto lambda y mu son constantes y después vamos a ver cómo resolvemos el problema de la realidad, ¿no? Entonces, la siguiente simplificación que podemos hacer, por ejemplo, es aquí, tengo este delta de Kronecker, ¿no? Este delta de Kronecker, recuerden que me dice qué cosa está repetido con este J de acá, ¿no? Esto lo único que me dice es que este IJ va a ser diferente de cero
solamente cuando J tome el mismo valor que I. En todos los otros casos va a ser simplemente 0, ¿no? Entonces, yo puedo reducir esto, este delta IJ, con este de acá, ¿sí? Esto siempre es 1 cuando J vale I. Por lo tanto, J vale I, el resto se hacen 0. Derivada de acá, UK más mu por J de I. Y aquí puedo hacer un cambio, ¿sí ven? Para que... De una vez, sí, porque si no, ¿para qué estamos escribiendo? Después me va a interesar, por si acaso, me va a interesar, si ven que aquí tengo lambda de I de K respecto a K. Acá en cambio voy a tener de J de I, J. ¿Sí? Tengo las letras J y J. Y acá tengo I, K y K otra vez. Estas derivadas, ¿yo las puedo intercambiar? Sí, la derivada es conmutativa, es decir, puedo primero derivar respecto a I y luego derivar respecto a J, o primero derivo respecto a J y luego derivo respecto a I. Y otra cosa que puedo hacer de una vez es, ¿qué cosa? ¿Sí? Como voy a hacer la derivada de J de igual a J, yo puedo, como son índices de sumación, porque están repetidos, yo lo puedo cambiar por otra letra. Por ejemplo, le puedo poner por la misma letra de acá, acá. Entonces, ¿sí ven? Todo este juego de índices y de simplificaciones es lo que permite esta notación tensorial que estamos utilizando. ¿Sí? Son las reglas, ustedes ven, son bastante simples, a veces pueden parecer arbitrarias, pero como les digo, no lo son, ¿no? Miren lo que dice aquí, saqué el de I, ¿ah? Luego va a quedar de J a UJ, ¿no? Pero ese es un índice de sumación, me está diciendo sume las derivadas, ¿no? En J, porque recuerden que está repetido. Entonces, yo le puedo cambiar por otra letra. En este caso me conviene cambiarle respecto a acá. ¿Por qué? Porque acá tengo, me va a permitir juntar esos términos de acá. ¿De acuerdo? Y bueno, el otro término sí, pues ahí no puedo hacer nada más. Está así, ¿no? DJ. Uy. Ahora, aquí mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, no puedo decir, voy a cambiar el I por la J. No, porque no tengo ninguna razón para eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite esto? Pues me permite finalmente llegar a una de nuestras últimas, si ustedes quieren, ecuaciones de... Ya, que en la última ecuación tensorial que escribimos antes de volver a los vectores, que es lo que más conocemos. Y como estos términos son los mismos, yo puedo sacar factor común, lambda más mu, y todo esto multiplicar por I, igual acá. Y acá me queda mu de J igual a I. Y hasta ahí, esta va a ser la última ecuación con estas pequeñas clases que hemos visto acerca de los tensores, porque, les digo, podemos seguir trabajando con eso, pero aquí por practicidad mismo ya conviene volver a la notación vectorial. ¿Y qué es que de acá mismo? ¿Ya? Hasta aquí, de hecho, ya podríamos haber pasado, porque ya desaparecimos del tensor, ¿no? Los tensores de ahí ya no están. El tensor de elasticidad ya no está el tensor de tensiones, no está el tensor de deformaciones. Todo el resto son vectores, ¿no? Escribimos estas dos ecuaciones más todavía como tensores para ver cómo se operan un poco, ¿no? Que ellos tengan esa primera idea. Y bueno, a partir de aquí, pues ya vamos a volver a nuestra notación vectorial. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente, bueno, el lambda y el mu son lo mismo. Tenemos que ver qué significan estos de K, UK, ¿no? Entonces, eso sí vale la pena hacer un espacio acá arriba, porque ya no tengo más espacio abajo, ¿no? Tengo que volverme un poco hacia arriba. Entonces,
Primero voy a ver de K a UK. ¿Cómo interpreto esto? Entonces verán que está el K repetido. Esto me indica sume sobre K las derivadas K décimas de UK. Recuerden que para nosotros K vale desde 1 a 3, o como hicimos, por eso yo les puse el deber, para que practiquen un poco esa notación, valen X, Y, Z, ¿no? No sé si el verde se ve tan bien, mejor no lo utilicemos mucho porque yo creo que no se ve tan bien. Entonces, tengo que hacer la derivada de la componente X respecto a la variable X, más la derivada de la componente Y respecto a Y, y más la derivada de la componente Z. Ahora, ¿esto cómo lo entendemos ya en nuestras derivadas usuales? La derivada de Ux respecto a X más la derivada de Y respecto a Y más la derivada de UZ respecto a Z. ¿Y esto qué operación les recuerda de las operaciones vectoriales que vieron? ¿No? ¿Se acuerdan que había un operador nabla? ¿No? Este operador nabla. Por acá. Nabla, ¿se acuerdan que era? Derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, ¿no? Y podíamos hacer varias operaciones con ese operador nabla, ¿no? Por cierto, es un operador vectorial, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es delta X por Y, por Y, Z por K. Eso quiero que se acuerden, porque esto, los tensores sí es nuevo, pero esto, nabla y las operaciones vectoriales seguramente lo revisaron bastante ahí en sus materias. No me acuerdo si es la matemática 2, ¿no? Creo que es la 2, ¿no? Y porque la 3 ya es más de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué operación corresponde a lo que acabamos de hacer? Tenemos algunas operaciones, ¿no? Nosotros podemos hacer... Recuerden que el U es un vector, ¿no? Podemos hacer el gradiente de U. Podemos hacer también la divergencia de U. Podemos hacer el rotacional de U. O también podemos hacer el laplaciano de U, ¿no? Al menos estas 4 operaciones básicas, verán, estamos recordando, ¿no? Gradiente, aquí falta, vamos de bien. La divergencia es así, ¿no? Nabla, punto. Rotacional, laplaciano. Y eso que estábamos escribiendo aquí, esto que está escrito aquí, ¿a cuál de las operaciones corresponde? Verán, de acá, que dice la suma respecto a las variables que tengo yo, bueno, las variables al vector, ¿no? Al vector U. Recuerden que el vector U es el vector desplazamiento. Entonces, generalmente, como digo, en el curso normal, pues yo les pediría un poco más de tiempo para que recuerden estas operaciones, la vuelvan a hacer y traten de ver a cuál corresponde efectivamente cada una de estas operaciones que yo tengo ahí. Obviamente no tenemos todo ese tiempo, ¿no? Bueno, les vuelvo, creo que sí vale la pena recordarles bien esto, ¿no? Recuerden que esto tenía una I, más esto J, más K. Entonces, ustedes ven acá, lo que yo he hecho es la suma, ¿sí? La operación que me está pidiendo acá es esto, producto punto por U, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque al hacer el producto punto, me queda una suma algébrica de las derivadas, ¿sí?, de esta cuestión. Entonces, recuerden, ¿no? Esto me va a dar un vector, esto me da un escalar, esto me da un vector. Esto es otra cosa que pudimos haber tomado o revisado un poco en la primera clase, ¿no? De diagnóstico. Por eso, pues, ahorita no sé si algunos profes les hicieron algo sobre las pruebas de diagnóstico que nos están pidiendo. Sí, ahorita es un poco forzado, porque si no nos tocaría perder toda la primera clase solo recordando matrices, recordando esto, cuando aquí pues tenemos que recordarlo un poco más rápido, ¿no? Entonces, por si acaso, puede ser que también se sería ya un deber que pueda irse produciendo,
Deberíamos tratar de recordar esto, ¿no? Porque, les digo, es recordar, es diferente volver a aprender. Esto es lo nuevo, esto de acá, estas operaciones con el Nabla, pues ya sabíamos. Entonces, ustedes ven este de Cauca, corresponde a divergencia. Y luego tengo aplicado de I a lo que está acá. Entonces, ¿será la misma operación? No, porque aquí el hecho de que me quede K y K me dice sume estos de acá. En cambio, acá me dice vaya tomando las diversas derivadas, ¿no? La derivada en I, en J, en K. No hay ninguna suma. Por lo tanto, si ven que aquí esto corresponde, el K con el K corresponde a la divergencia. Pero el I, que es otra letra, me indica que hay un gradiente. Entonces aquí tengo dos operaciones, y yo las puedo escribir. Gradiente de la divergencia de U. Entonces, ven, acá arriba está la notación tensorial, o por subíndices. Y acá no sé si se ve qué me pide, qué operación es esa. Me está diciendo derive respecto a J, derive respecto a J y luego sume todas esas derivadas, porque es el J el que está repetido. Entonces, una doble derivada, la misma, ¿sí? La misma, aplicada dos veces. ¿Cuál es la operación que corresponde? El laplaciano. Entonces, esto es el laplaciano de U. Esta notación de acá. Entonces, verán, ¿no? Confundir el U vector con el mu. Y de hecho, acá también de una vez, bueno, sí, mejor. Bueno, acá le dejamos así, ¿no? Doble derivada de U. Ya, ni modo. Sería bueno también acordarnos que el U es el vector que estamos utilizando. Entonces, no digo hasta ahí, nuestra notación tensorial, no vamos a ir más. Sería interesante, no, pero para eso tienen un poco para que revisen ahí el libro hasta donde podemos llegar. Pero nosotros hasta ahí, ya, hasta ahí nos despedimos de los tensores. Es una primera, como digo siempre, visión de para qué sirve esta notación. Obviamente, si estuviésemos en un curso netamente de sismología, sí tendríamos que quedarnos más tiempo ahí. Pero, digo, tampoco ese es el objetivo, ¿no? Hay que acordarnos que este no es curso de sismología, sino de geofísica. Por eso, de ese libro de Peter Schirer, pues vamos a ver una parte nomás, ¿no? Y también viendo que no estamos viendo todo, ¿no? Se revisaron ahí los capítulos, ya vamos por el capítulo 3. Bueno, por eso les había dicho, si es que revisar un poco la bibliografía, el libro en sí que nos serviría de base es este libro de Curie, ¿no? Que está puesto ahí primerito en la bibliografía. Y creo que eso me había faltado decirles, ¿no? Que vale la pena insistir ahora que ya estamos confirmando que sí vamos a poder hacer nuestra pequeña práctica. ¿Por qué no nos basamos exactamente en lo que está en ese libro de Curie, por ejemplo? Que son técnicas ya geofísicas. Pues porque si ustedes en cambio han revisado un poco el libro, lo que presupone ese libro es que sí van a hacer poco de la parte teórica, pero van a tener los laboratorios de todo, ¿no? Es decir, de sísmica, de reflexión, de sísmica de refracción, de electrometría, de magnetometría, de gravimetría, de radar electromagnético. Y ya ven que nosotros no tenemos todos esos laboratorios, ¿no? Entonces, tampoco podemos guiarnos exclusivamente sobre ese libro, sobre el de Kir, que es el primero que está ahí en su bibliografía, ¿no? Por si acaso, ¿no? O sea, si no, lo seguiríamos, ¿no? Porque inclusive hay ejercicios, no sé si, ¿no? Entonces, no podemos llegar. Entonces, miren, hemos llegado a esta ecuación ya vectorial. Por si acaso, como siempre, déjenme ver si tal vez no hay algo que está mal por ahí. Aparentemente no, pero todavía tenemos algo más que debemos hacer, ¿no? Tenemos ese laplaciano ahí, y vamos a reescribir el laplaciano. ¿Verdad, no? Entonces, todo este pequeño, rápido repaso del operador Nabla. Quizás sobre eso podamos hacer el deber ahora, repasar un poco eso. Ahora debemos utilizar otra igualdad. No conviene dejarle función del laplaciano, ya van a ver.
es mejor, que al principio pueda parecer raro, dejarlo en función del rotacional. Para eso tenemos esta igualdad. Ahora, esa seguramente no sé si la llegaron a demostrar, pero bueno, no es complicado hacerlo. ¿Sí ven? El rotacional del rotacional de U es gradiente de la divergencia más, o menos, perdón, el laplaciano. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues nada, voy a reemplazar este laplaciano acá, ¿no? Entonces me queda. Y ahora sí, si quieren, voy a poner también como derivadas. Verán que esta derivada es respecto al tiempo, por si acaso, ¿no? Aquí no puedo poner con el nabla, por si acaso, porque ya he visto que verán, esto es respecto al tiempo, ¿no? Aquí el nabla es derivadas espaciales. Entonces, lambda más mu, gradiente más mu. Y si ustedes ven, lo que voy a necesitar es este, entonces le puedo pasar acá. Este pasa restando y me queda menos el rotacional del rotacional. Como les digo, puede parecer innecesario esto, pero ya van a ver que luego para llegar a la ecuación de onda, todavía no hemos llegado a la ecuación de onda, no hemos demostrado que hay una onda por ahí. Pues bueno, este es el camino, ¿no? Los que hemos conseguido, pues ustedes ven aquí tenemos este término, mu, gradiente de la divergencia, mu gradiente de la divergencia. Este se va a sumar al de acá, me va a quedar 2. ¿Sí? Entonces me queda lambda más 2 mu. Y acá va a quedar menos mu por el rotacional del rotacional de U. Entonces, bueno, nos despedimos de nuestro breve encuentro con los tensores. Y bueno, esa es la ecuación del movimiento, si ustedes quieren, para un medio elástico, ¿no? Obviamente, recuerden las condiciones, ¿no?, sobre las que estoy suponiendo, ¿no? Recuerden que las condiciones son deformaciones infinitesimales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto funciona a condiciones infinitesimales y además una elasticidad lineal. ¿Sí? No puede, esto no nos puede servir para otros comportamientos, como el comportamiento plástico, por ejemplo. Eso no es. ¿Sí? Es simplemente los resortes estos que utilizamos en el laboratorio, pero en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos esa ecuación de ahí, pero como les digo, todavía no es la solución que necesitamos. Necesitamos ir recordando, verán que esto es una igualdad vectorial, ¿no? Podríamos ponerla también. Otro deber posible sería demostrar esto, para que se acuerden cómo se hacían estas operaciones, ¿no? Con un vector U, ¿no? Podría ser un ejercicio. Obviamente, ya saben que no hay ejercicios los fines de semana, pues porque pues, ya habíamos quedado en eso, pues porque eso solo lo hicimos el primer semestre de confinamiento, ¿no? Porque ahí sí estábamos, bueno, tan confinados que pues, el sábado no podíamos salir ni a la calle. Bueno, ahora ya no. Entonces la idea es, pero les voy dando ideas de las posibles cuestiones que se podrían tratar de, si pudiésemos poner otro ejercicio, por ejemplo, para el día sábado. No lo vamos a hacer, pero otro ejercicio sería demostrar esto. Entonces, si hay esta igualdad vectorial, pues yo también puedo recordar otra. Puedo decir, ahí está, por ejemplo, el gradiente del rotacional de un campo U igual a 0. ¿Eh? Otra igualdad que yo podría tratar de probar. ¿Para qué me sirve esto? Pues ahora, esta ecuación le llamo, no sé qué número estamos, si no lo voy a llamar 1. Aquí hay 2 caminos, ¿no? Les voy a mostrar uno solo, el otro pues también podría ser otro ejercicio que podríamos plantear. Yo puedo tomar tanto la divergencia
¿sí? Como el rotacional de la ecuación 1, ¿no? Voy a tomar la divergencia, tomando la divergencia de 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues voy a aplicar el operador divergencia a toda la ecuación 1. Aquí igual vale la pena detenernos haciendo bien uno, porque después de la otra tomar el rotacional también se le puede hacer, pero mejor detenernos para recordar. Entonces, verá, voy a aplicar un operador a todo esto, ¿no? Entonces, de este lado me queda divergencia de ρ, de segunda. Aquí la divergencia es distributiva, entonces por lo tanto me va a quedar la de acá y la de acá. Entonces me va a quedar divergencia de lambda más 2 mu. Quieren pongámosle así, ¿no? Para que se vea que estamos aplicando a todo. Menos divergencia de mu rotacional del rotacional de u. Verán que vamos a utilizar esta de acá, aunque no creo que sea la que necesitamos, o si necesitamos esto. Rotacional del gradiente, la divergencia, sí, perdón, aquí estaba mal, ¿no? Por aquí. La igualdad que es 0 es la divergencia del rotacional es 0, no el gradiente. La divergencia del rotacional es 0. Y hacemos esto también para que vean las relaciones entre los diversos operadores de derivación. Porque aquí, bueno, no sé si ven, ¿no? El ρ, la densidad es constante, recuerden, el medio es homogéneo, ¿no? Por lo tanto, puede salir de la derivada. Estos son derivadas nada más. Pero aquí nos va a quedar la divergencia de la segunda derivada. La pregunta ahí es, ¿yo puedo intercambiar la divergencia con la derivada respecto al tiempo? Sí, ¿sí? En este caso sí la puedo intercambiar. Es conmutativa. ¿Pero por qué? Porque aquí es respecto al tiempo y acá es respecto a las coordenadas del espacio. Esas coordenadas son independientes, ¿no? Por lo tanto, yo puedo intercambiar derivadas cuando las coordenadas son independientes, ¿cierto? Entonces, yo puedo esto reescribirlo como, este sale porque es constante y aquí puedo intercambiar. Pues primero voy a aplicar la divergencia y luego voy a derivar. ¿Pero por qué? Porque tiempo y espacio son independientes, ¿no? Ahora, ¿cómo reescribo esto? Bueno, esto es igual, es constante, ¿no es cierto? Y me sale fuera de nuestras derivadas, entonces me queda lambda más 2 mu. Aquí va a quedar la divergencia del gradiente de la divergencia. Entonces ahí tengo que reescribir igual eso para ver lo que me queda. Me va a quedar esta operación, si ustedes quieren. Bueno, vamos nomás un paso más, no hay problema. Me queda divergencia del gradiente. ¿Sí? Entonces, divergencia de un gradiente de una divergencia. Y acá, en cambio, me va a quedar, el mío sale, me va a quedar, verán que lo que busco es aplicar esto, ¿no? Entonces me va a quedar divergencia del rotacional de mío. Entonces, ahí yo puedo agrupar un poco. Recuerden que estas operaciones cumplen no necesariamente la conmutatividad, ¿no? Pero sí la asociatividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo asociar aquí esto. En lugar de, ¿qué puedo hacer primero aquí? Bueno, voy a hacer primero esta operación, esta parte. Y lo mismo acá, ¿no? En lugar de hacer esto, voy a hacer primero esta operación. Entonces, ¿qué me indica esto? Pues bueno, acá tengo una primera operación. Como esta voy a utilizar esa igualdad, pues todavía no le borremos. Tengo esto, ¿no? Otra vez, ¿a qué es igual esa operación de ahí? ¿Sí? Otro
Otra duda que ustedes ya al nivel que están de matemáticas, ingeniería, pues debería ser bastante bien este tipo de operaciones, ¿no? De todas maneras, aquí lo que me está diciendo es qué cosa, si ustedes quieren, recordar cómo se hace esta operación, pues bueno, les recuerdo, ¿no? Esta es la derivada respecto a x en y. Verán, el operador laplaciano es un operador vectorial, ¿no? Y en j más la derivada respecto a z en k. Producto punto por lo mismo, ¿no? Derivada respecto a x en y más derivada respecto a y en j. Aquí esta divergencia del gradiente es este producto punto. ¿Y cómo haces un producto punto? Pues recuerden, ¿no? Multiplico las coordenadas y, las coordenadas j, las componentes k. Y me queda, al multiplicar, ¿no? Al multiplicar en este caso me queda derivada de la derivada. Entonces, derivada de la derivada me queda la segunda derivada más derivada de la segunda derivada. Las j y k desaparecen, ¿no? Porque es producto punto más. ¿Y esto qué operador he obtenido con esto? ¿Cuáles son las segundas derivadas? He obtenido el laplaciano. Entonces, eso les muestro, ¿no? Verán que rápidamente podemos tratar de recordar un poco ese tipo de operaciones, ¿no? Acá, en cambio, más fácil, ¿sí? Tengo la divergencia de un rotacional, de cualquier rotacional, de lo que venga después. Todo esto vale 0, ¿no? Hace 0 todo este término. Entonces, esto quiere decir que mi ecuación, entonces verán que he utilizado esta desigualdad, ¿no? Esta igualdad, perdón. Divergencia de un rotacional, 0. Acá, divergencia del gradiente, tengo el laplaciano. Y por lo tanto, mi ecuación me queda ¿no? Lambda más 2 mu. Esto ha sido el laplaciano del gradiente, perdón, laplaciano de la divergencia, y todo esto, 0. Y ahí ya tengo ya mi ecuación de onda. Entonces, ustedes ven que nos hemos tomado 3 clases. Bueno, un poco menos, ¿no? Porque serían 2 clases y media, porque en la primera mitad de la clase primera no lo terminamos todo y además hicimos la presentación de la materia. Pero bueno, 2 clases, digamos así, ¿no? Estamos en el tercer día, pero si quieren ver, son 2 clases para llegar a la ecuación de la onda, ¿no? Como dije, habíamos trabajado tomando la divergencia de esa ecuación que habíamos originalmente tenido y que quedó ahí. ¿Por qué? Porque hay 2 posibilidades. Hemos tomado la divergencia y vamos a obtener una onda, y si no la otra, vamos a aplicar el rotacional y obtener otra onda, que son las 2 ondas sísmicas fundamentales que nosotros vamos a observar, ¿no? Que son la P y la S. Pero ustedes ven todo el proceso de formalismo matemático que hemos aplicado. Digo, está dado para, o justificado una vez más dentro de la formación que ustedes hacen, ¿no? De tener presente de que lo que hacemos es una ingeniería siempre, ¿no? Sí, nos interesa conocer o hacer los experimentos, pero todas estas matemáticas debemos conocerlas, ¿no? Porque, no, les digo, esto nos podemos saltar. Podemos saltar y, qué sé yo, el segundo semestre, pues empezar a utilizar los geófonos y hacer unas experiencias y mostrarles. Mucha gente que utiliza ese material de sísmica no son ingenieros, por si acaso, ¿sí? Muchos, algunos inclusive no tienen tecnologías, ¿no? No tienen tercer nivel, son obreros especializados que han hecho una formación en utilizar los materiales sísmicos, en extenderlos, ponerlos, hacer el experimento y, bueno, obtener las imágenes. Y no van más allá porque obviamente no pueden interpretar, ellos no son geocientistas, ¿no?
pero si algún rato se topan en el mundo laboral, van a ver que hay mucha gente que trabaja así, ¿no? Y que todas estas ecuaciones de por acá, ¿sí? No son imprescindibles para manejar ese equipo que tenemos. Pero en cambio son imprescindibles para una formación de ingeniería, ¿no? Entonces eso hay que entender, ¿no? ¿Verdad? Todas estas matemáticas, entender lo que está detrás. Ahora verán que hay partes que nos hemos saltado, ¿no? Como la parte de la simplificación del tensor de elasticidad. Eso no es algo tan evidente para hacerlo. Pero todo el resto de operaciones formales matemáticas, pues las tenemos que conocer, ¿sí? Aunque sea verlas una vez, ¿no? O sea, tener presente que alguna vez debí, o al menos en el libro en el que está, ¿no? Porque digo, es la ventaja, tenemos un libro que guía esto. Es parte también de la formación de un título de ingeniería, ¿sí? Esa es la... Siempre hay que recordar eso, porque si no, pues tampoco hay que engañar a la gente, ¿no? Decir, es que si no sabemos esto, no vamos a poder utilizar el equipo de sísmica. No es así, lo podemos utilizar, les garantizo, hay mucha gente que lo hace, ¿sí? Pero la diferencia, una vez más, es que nosotros estamos en una formación de ingeniería, ¿no? O sea, que siempre repetir. Y este tipo de operaciones tienen que ser manejadas y es por eso que ustedes tienen matemáticas 1, matemáticas 2, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos. ¿Sí? Aquí vamos a recordar ya lo de métodos numéricos. En métodos numéricos, vieron la ecuación, las 3 ecuaciones básicas de derivadas parciales. ¿Sí? Porque en matemáticas 3 ven las ecuaciones diferenciales, ¿no? Diferenciales ordinarias. Bueno, esta no es una ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación en derivadas parciales. Y esos 3 tipos básicos lo ven en métodos numéricos, que son la ecuación de la onda, la ecuación del calor y la ecuación de Laplace. No sé qué tanto llegaron a resolver todas ellas, espero que al menos la de la onda se hayan profundizado un poco, pero al menos si no se acuerdan así rápidamente de cuáles eran esos métodos más o menos complicados para resolver esa ecuación de onda, por ejemplo, la separación de variables, ¿no? ¿Les hago acuerdo? Luego, obviamente, tiene la parte numérica, ¿no? Cómo resolver eso numéricamente. Ese es otro tema, ¿no? Pero analíticamente se puede resolver, ¿no? De hecho, esta ecuación se puede resolver analíticamente. Es una ecuación de onda. Escribámosla en forma de una ecuación de onda para que sea más clara, ¿no? Entonces, para recordar precisamente la ecuación de onda, y es así, escribámosle. Sí, simplemente voy a pasar el ρ, voy a pasar a dividir acá. Me va a quedar la segunda derivada. Va a quedar lambda más 2 mu sobre ρ. Segunda derivada de... Entonces, le voy a subrayar, aunque si bien no vamos a utilizar esta ecuación, ya van a ver, ¿no? Porque igual es muy complicada para trabajarla así de una sola. Pero les pido que recuerden, o por ahí busquen su cuaderno de métodos numéricos, recuerden la forma que ustedes tenían de la ecuación de onda, seguramente tenían algo como esto, ¿no? Tu respecto a t segunda es igual a una velocidad de la onda, ¿no? Al cuadrado por la segunda derivada de u respecto a x segundo. Algo así debieron haber resuelto en métodos numéricos, ¿no? Entonces, si ven esta expresión de acá, lo que tenemos es una onda en 3 dimensiones, nada más. Esta es en una dimensión. La segunda derivada respecto al tiempo, una constante que va a ser la velocidad de la onda, es interesante, multiplicada por las segundas derivadas espaciales. En este caso, pues son 3 dimensiones, acá es solo respecto a x. Bueno, esa es la ecuación de la onda sísmica, pero como les decía, no es la única, ¿no? Porque esto lo hicimos aplicando la divergencia. Podemos hacer lo mismo a partir de la última ecuación que hemos encontrado, aplicando ahora el rotacional. Y vamos a encontrar otra ecuación.
ahora esa parte ya no la voy a hacer porque ya pues, son demasiadas operaciones, ¿no? Pero ustedes ven, todos estos pasos, ustedes los pueden seguir y los pueden repetir, ¿no? De hecho, ¿no? Y tenerlos presentes más o menos dentro de su formación, ¿no? Vuelvo a insistir, no todo el mundo se va a dedicar a la sismología, bueno, las geociencias son muy amplias, ¿no? Eh, pero al menos, y es el objetivo de las clases, al menos una vez en su vida tienen que ver de dónde salen esas ecuaciones que después las van a utilizar. No sé, de lo que yo veo de la experiencia de la gente que utiliza lo que es generalmente geociencias, pues bueno, al menos la sísmica sí sigue siendo una herramienta bastante estándar, ¿no? O sea, siempre es algo básico que se trabaja, ¿no? Aunque bueno, la electrometría, ¿no? La tomografía eléctrica se ve que va ganando cada vez más, más espacio, ¿no? En función de lo que se puede observar, un poco sobre todo de la rapidez con la que se puede desplegar, ¿no? Que es un poco más simple que la parte sísmica. Hemos estado viendo como uno de los problemas fundamentales que observamos o que nos interesa actualmente, en general creo que como todos dentro de las geociencias, ¿no? Es el problema de la erosión regresiva en la zona del río Quijos, el Alto Coca. Eh, pues hay mucha gente que ha estado haciendo experiencias ahí, ¿no? Entonces, no ve que básicamente, además de la geología, solamente ahí del terreno, a ver la geología, pues están las perforaciones, ¿no? Que se hace. Y como técnica geofísica, pues bueno, está mucho de tomografía eléctrica que se está utilizando, ¿no? Y obviamente también de sísmica, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Generalmente esto de la sísmica siempre está ahí como una de las herramientas bases, ¿no? De punto de partida para cualquier estudio, así no sea de geofísico de por sí. Pero, por ejemplo, ahorita yo puedo entrar ahí con todo el mundo interesados en eso. Sería bueno que también lo hagan, ¿no? Pero a ustedes que se interesen de manera más técnica, científica. Eh, bueno, hay un repositorio eh, que está puesto por la SELEC mismo, ¿no? Sobre todos los informes, estudios geológicos, geofísicos. Ahí pueden verlo, informe geológico, informe geofísico, informe ambiental, informe vulcanológico, informe sedimentológico del proyecto Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Para la construcción. Entonces, ¿ven? Está todo eso. Entonces, ustedes ven que cuando se hace un estudio de ese tipo, pues una de las... y bueno, cuando van a ver geofísica, ahí va, básicamente sísmica, ¿no? O sea, hay un poco de eléctrica. Entonces, por eso les digo, ¿no? Por más que digan, pues no, no me voy a dedicar tanto a la geofísica, pero tarde o temprano van a ver que hacia allá va, o sea, hacia allá va mucho de las geociencias actualmente, ¿no? O sea, a tener cada vez más una componente de sensores, es el mundo de la geofísica, ¿no? Entonces, eso les digo, pues igual de la experiencia de trabajar con otras personas, ¿no? Obviamente ya puede ser cosas ya muy específicas de geoquímica, por ejemplo, si solo geoquímica, pues ahí sí ya a veces se olvidan de todos estos temas, ¿no? De contrastar eso, porque no es tan fácil. Pero en todo el resto, ¿no? Sedimentología, geomorfología, geología propiamente, pues siempre, pues, es lo de la geofísica, si no es algo de base, pues es algo complementario, que hay que al menos tener esa idea de dónde viene, ¿no? Entonces, eso les digo, saber de dónde viene la ecuación de onda, que es la una. La otra, como decía, no lo voy a hacer, voy a escribir nomás acá al lado. Entonces, si ven, esta ecuación, les recuerdo, esto que está aquí es la velocidad. Entonces, toda esta constante es la velocidad. Y si quieren, ¿no? Ustedes pueden ver a veces en los libros más. O sea, muchos libros empiezan desde aquí y menos todavía. Algunos dicen, no, simplemente tenemos una onda y su velocidad es, como esto es al cuadrado, la velocidad es lambda más 2 mu sobre rho, ¿no? Es una velocidad de la onda P, ¿no? La onda de presión, una primera, ¿no?
La primera, siempre la que se ve primero en el sismograma. ¿Por qué llega primero? Porque van a ver que la velocidad es mayor. Porque la otra, que como digo, no les voy a hacer, en la otra ecuación me va a quedar de la siguiente forma, la otra onda va a quedar así, acá el rotacional, igual a mu sobre rho laplaciano. Es la otra onda, ¿no? También es una onda vectorial, y por si acaso verán que no son las dos únicas que existen, ¿no? Existen otras. De hecho, no son ni las que mayor energía tienen. Eso no vamos a discutir aquí nosotros, sería interesante, pero a pesar que esta tiene la mayor velocidad, no tiene mucha energía. Esta ya tiene más energía. Y detrás viene un paquete con mucha mayor energía, que es la onda superficial. Si ven, esa ya sale fuera de nuestro interés aquí a un pregrado, ¿no? O sea, para que vean que siempre... Pero hay muchas técnicas luego de estudio geofísico que se basan en la onda superficial. De hecho, el equipo que nosotros tenemos, también nos permite hacer ondas de superficie. ¿Ya? Eso, una vez les digo, nosotros no lo vamos a hacer. Esa es una técnica muy específica que se utiliza más en geotecnia. Quizá tal vez la puedan revisar con Ronnie después, ¿no? En geotecnia, en la materia de geotecnia. Pero, pues sí, para que vean, ¿no? Que a pesar de que parece bastante, pues apenas vemos las dos ondas iniciales, la P y la S. En realidad, esto es interesante para nosotros porque son la base luego de la localización sísmica. Es lo que se utiliza para la localización de los terremotos, que es uno de los temas fundamentales dentro de la sismología, ¿no? Entonces acá, en cambio, la otra velocidad, que podemos llamarle beta, es la raíz de u sobre rho. Entonces, bueno, me parece bastante evidente demostrar que alfa es mayor que beta, ¿no? Porque pues no, estoy sumándole lambda y 2 mu, alfa siempre va a ser mayor que beta, ¿no? Esto es la velocidad de la onda S, una onda de corte. De hecho, de ahí viene, ¿no? Shear, ¿no? De la S. Y también se utiliza, pues, porque hay esa doble acepción de utilizar onda P, onda S. Las dos, ¿no? P por pressure y primary, o primera, o primaria. Y la otra S por shear o segunda o second, ¿no? Siempre se habla de la onda P y la S. Como digo, lo que nos va a interesar son las velocidades. Una vez que conocemos o hacemos eh, una primera estimación de estas velocidades, es lo que nos va a servir luego para localizar la sismicidad, ¿no? Entonces, que es un punto igual fundamental que nosotros podemos realizar, ¿no? De hecho, uno de los complementos prácticos que podríamos pasar a hacer ahora, porque si ven, ¿no? La idea de esto, recuerden, si ustedes revisan el sílabo, como dice, ¿no? Dice 2 horas de teoría, 2 horas de práctica. Obviamente es la práctica la que en este método comprimido es la que se nos queda bastante de lado, ¿no? Pero, pues, yo les digo, una forma al menos de acercarnos a esto de la práctica. Entonces sería la siguiente. Ahora, donde mostramos, presentar. Profe, una pregunta. Sí, Las dos son velocidades, ¿verdad? O sí. sea, aparte de que por sus nombres nos está diciendo que llegan primero y segundo, ¿tienen alguna otra diferencia como, no sé, aparte de la Sí, magnitud que ya nos explicó? o sea, básicamente no, desde el punto de vista físico, son dos fenómenos diferentes, ¿no? La primera es presión, es decir, es la onda de sonido, ¿sí? Y de hecho es la onda que vamos a utilizar en los geófonos, porque es la que llega primero, es el sonido.
Nada más que nosotros el sonido que lo escuchamos se propaga a través del aire. Las ondas que nos interesan a nosotros, ¿sí? Como una percusión sobre un medio sólido, también son una onda elástica, es el mismo sonido, ¿no? Y en cambio esta, la segunda, es la onda de corte, ¿no? Es una onda que a veces que se propaga va haciendo una deformación en el sentido perpendicular a la dirección de propagación. Por eso en los terremotos, básicamente, sobre todo cuando ustedes sienten un terremoto que es muy lejano y muy fuerte, llegan las ondas con suficiente energía, eh, a veces la gente dice sentimos dos, no, a ver, en realidad primero se siente la onda P, sobre todo si están en un edificio alto, pueden hacer eso, ¿no? La onda P va a mover de esta manera, ¿no? Y luego llega la onda S, ¿no? Que hace esto, ¿no? Y ese obviamente es mucha más destructiva, ¿no? Porque hace un efecto cortante sobre las estructuras, entonces, ser un arriba, abajo, ¿no? Entonces, digo, alguna vez no es tan común llegar a sentir un terremoto con esa, sobre todo que sea lo suficientemente lejos también, ¿no? Porque si estás muy cerca de la fuente, no va a haber la diferencia solo en un solo movimiento, ¿no? Entonces, sí, digo, es interesante ahí, también podríamos quedarnos más tiempo viendo las diversas características de estas dos. De todas maneras, y ahí sí, ya yendo a la práctica en sí, es esta que vamos a utilizar. Las ondas S, también se podría utilizar nuestro equipo para, perdón, digamos, podríamos utilizar o tratar de utilizar nuestro equipo para onda S, ¿no? Pero es más complicado, ¿no? Tal como está, es un equipo también básico. ¿Sí? Podemos hacer eso. Pero ya en una tomografía más especializada, por ejemplo, como la que yo hago utilizando los sismómetros del geofísico en sí, ahí sí hacemos de estas dos, ¿no? Utilizamos esta y esta. Porque muchas veces estas dos nos dan informaciones diferentes. Por ejemplo, esta al hacer una onda de corte, ¿sí? Una onda de corte no se propaga por líquidos, por ejemplo. ¿Sí? O cuando el medio tiende a ser líquido, esta tiene un valor muy pequeño. Y esto, por lo tanto, nos permite detectar cuando hay una cámara magmática, ¿no? Una cámara magmática debajo del volcán. Por ejemplo, en la tesis que hizo su compañero Christopher Paredes, ese era el objetivo, estudiar la cámara magmática de la caldera de Chalupas, y si hubiésemos obtenido valores muy bajos de esto, de la onda S, querría decir que debajo de la caldera hay verdaderamente una cámara voluminosa, ¿no? De un material que está en fusión. Claro, si está totalmente líquido, obviamente esto vale cero. Por ejemplo, ustedes saben que hay un núcleo líquido, ¿no? Dentro de la Tierra, por ejemplo, ahí en ese núcleo líquido, esta onda desaparece, ya no se propaga por ahí. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes reciben un sismo que ha atravesado por toda la Tierra, van a ver que esta desaparece y solo llega a esta, porque la onda de presión sí se propaga por el núcleo líquido. ¿De acuerdo? Entonces, sí, o sea, hay muchas aplicaciones de estas dos ondas, ¿no? Como digo, a nivel básico nuestro, es esta la que vamos a utilizar y bueno, al menos vamos a hablar un poco de esto de acá, ¿no? Porque, claro, el siguiente trabajo, por ejemplo, sería ver ya coger un sismograma y ponernos a ver la P, la S, la P, la S. Es un trabajo fundamental por donde se comienza por el mundo de la sismología, porque obviamente la P generalmente es muy clara, ¿no? Es lo primero que vemos, pero la S, sí, a veces necesitamos las otras componentes. Y sí, aquí ya desde el punto de vista práctico se abre, se abren muchos temas sobre los que podríamos trabajar, ¿no? Pero, pues les decía, en el caso nuestro, la idea es, bueno, sí, podemos hacer cosas prácticas, pero también cosas que ya sean más asequibles a lo que está al alcance de la mano y sobre todo que nos permitan utilizar información que está ya generada, ¿no? Entonces, en este caso, ahora me avisan si están viendo si no, yo creo que abrimos esta página, si no, pues miren, les digo, ahora siempre es más fácil buscar las cosas por Google que entrar a las páginas web, porque el buscador de Google es mucho más inteligente que los buscadores, inteligente en el sentido de un algoritmo, ¿no? Que los buscadores que están en las propias páginas. Entonces,
Ustedes van a esta página, ¿sí? Entonces, ven, aquí están todas las sismos importantes que se han producido, generalmente de magnitud mayor a 2.5, que se van produciendo aquí en el Ecuador, están censados por la red de sismógrafos del Instituto Geofísico de la Politécnica. Entonces, por ejemplo, vemos el último que se ha censado, que es el 4 de junio, sí, ven que aquí está en la anotación americana, ¿no? Junio 4, ¿no? Nada más para ver, ¿no? Miren, aquí aparece obviamente una magnitud, el tipo de magnitud, la localización. Si ustedes entran acá y van acá, bueno, aquí está, ¿no? Lo que primero que pueden ver como público general, pero ustedes ya pueden ir un poco más allá. Entrar acá, Arrivals, ¿no? Y ustedes ven justo, acá está, ¿no? La fase, ¿sí? Entonces, a la estación esta, ELAR, ¿sí? Ha llegado la onda P en este tiempo, ¿no? Y no sé si luego está la onda S, por ejemplo, si ven aquí en ELAR solo se ha detectado la onda P, pero en la estación APLP se ha detectado la onda P, ¿sí? Verán que no necesariamente están en orden cronológico, ¿no? Pero si ven acá el tiempo de la onda P es 12:02:35 y la onda S ha llegado a las 12:02:46, ¿sí? Entonces son estos tiempos, ahora muchos de estos tiempos, cuando el sismo es de alguna magnitud prudente, que no es muy importante, pues esto lo hace automáticamente un software, ¿no? Pero si hay ya un terremoto importante, siempre hay una persona o personas, al menos dos, que están ahí en el geofísico para corregir esto, ¿no? O sea, tienen la primera, por eso siempre van a ver que hay un primer informe y luego de unos minutos, pues ya hay un informe manual, ¿no? Y luego, pues bueno, obviamente ya al día siguiente, con tranquilidad, que esto puede pasar a las 3 de la mañana, pues ya volver a revisar, ¿no? Y volver a afinar un poco, ¿no? Pero bueno, o sea, la idea es, como les digo, es tener siempre una primera alerta, ¿no? Es decir, obviamente aquí lo interesante es que lo localizo acá. Ahora puede ser que después salió 5 kilómetros más acá, o 5 por acá, o 5 más profundo, ¿no? Pero ese no es el tema de discusión, ¿no? O sea, ¿no? La idea es que no salió obviamente en Ambato, ¿sí? Esa es la idea. O sea, después van a ver que la relocalización lo va a mover un poco, va a hacer que cambie un poco la magnitud, pero no es que sucedió acá y salió acá, por ejemplo, en Chone o en Pedernales, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta dentro de estos procesos. Entonces, por eso les digo la importancia de estas ondas, ¿no? Es todo lo que está aquí informado, PS, PS. Veamos si hay otra. Obviamente el problema es que como no está en orden, bueno, aquí está la estación CHSH. ¿Ven? La onda P llega a las 12:03:00 y la onda SSH, en la misma estación SSH, la onda S llega a las 12:03:33:86. Entonces, si ven esa diferencia entre la P y la S, o entre las diversas P que tengo ahí, ¿sí ven? Porque la mayor parte son P, ¿no? ¿Sí ven? P, 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 son las primeras llegadas. Veamos si está la estación que tenemos cerca de aquí del Tena, no, obviamente, porque como es un sismo muy lejano al Tena, pues seguramente no está aquí, ¿no? En estación. Profe, en un evento sísmico solo hay una onda P y una onda S, o puede... No, claro, si es cuando hay un terremoto propiamente, un sismo, solo hay una onda P y una S, nada más. Ahora, hay otras ondas, como las ondas de superficie, las ondas de Rayleigh, las ondas de Love, que acompañan también al sismo, pero tal como entendemos un sismo, es decir, una perturbación del régimen o del tensor de elasticidad, va a producir una P y una S, nada más. Luego, obviamente, pueden haber unas fases que se llaman de reflexión, porque si es muy lejos, por ejemplo, una primera reflexión de la onda P puede darse en la interfaz entre la corteza y el manto, en el MO. Y esa también puede aparecer acá, ¿sí? Pero esa ya es una reflexión, ¿sí? O una refracción en otros casos, ¿sí? Entonces, pero por eso ya no se le llama la onda P, por ejemplo, si llega así ya en esa refracción en el MO, ya se le conoce como la onda PN. Y a veces esas también se detectan aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay ninguna, pero tal vez en alguna van a ver. Hay otra PG, entonces hay varias, luego hay varias que se van produciendo, ¿no? Y cuando uno más lejos esté, más
van a llegar otras ondas, ¿no? La reflexión en el MO, la reflexión en el núcleo, por ejemplo. ¿Sí? Hay varias otras P, pero las que nos interesan a nosotros de entrada, solo hay una, ¿no? Una P y una S. Una P y una S. Bueno, entonces, les digo, un trabajo interesante que hacíamos de este momento es, bueno, por ejemplo, tomar estos datos de aquí. Bueno, acá hay otros datos, ¿no? Si ven, pero bueno, no nos vamos a interesar en ellos por el momento. Lo que nos interesa acá es el nombre de la estación. Ahora, obviamente, necesitamos la posición de la estación. ¿Sí? Tenemos la posición de la estación. Entonces, generalmente esa no es una información que está aquí, en esta misma página, y vale la pena que ustedes ya también vayan sabiendo, porque como les digo, esta información que ustedes ven aquí es pública, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es público porque obviamente el Instituto Geofísico es un instituto público, está dentro de una universidad, sí, pero bien, esta es la mejor manera de mostrar que las, las entidades públicas deben ofrecer información y eso de algún rato también pues, tiene que hacerlo nuestra universidad. Obviamente estamos comenzando, no tenemos mucho que ofrecer, pero tarde o temprano esta es la idea, las cosas que se hagan dentro de la universidad tienen que ser visibles. Ahora, bueno, pues sí, los compañeros de biotecnología pueden tener alguna patente o algo, pues bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero entonces, la idea es que esta información está ahí. ¿Ya? Es como igual les decía, ¿no? La información del producto, del proyecto Coca-Cola, hay una página web, ahí están todos los informes, uno puede descargarse, hay informes diarios, por ejemplo, y yo veo que básicamente a nadie le interesa, ¿no? La mayor parte obviamente va a lo fácil, a leer los reportes de la prensa, ¿no? Que está bien, ¿sí? La mayor parte de la gente va a hacer eso, pero ustedes van a ser ingenieros de geociencias, entonces va a ser el paso más allá, porque si no, pues para qué tanto estudio, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, ahora nos corresponde hablarles de acá. Entonces, les decía, nos interesa saber dónde están las posiciones de estas estaciones. No están acá, entonces para eso tenemos otra página, International Seismological Center. Entonces, la idea es que como todas estas informaciones no solo le sirven a los ecuatorianos, ¿no? Sino pues a todo el mundo. Bueno, la idea es poner lo más, ¿sí ven? Está el Centro Sismológico Internacional. Y aquí podemos ir acá, ¿sí ven? Station Listing. ¿Sí? Aquí está en orden alfabético. Miren acá, por ejemplo, si ven todos estos logos, Reftec, Geosic, Teide, Gural. Bueno, son las grandes empresas. Faltan algunas, ¿no? No es pensar que son todas, pero, por ejemplo, falta Nanometrics, que es una empresa americana. Aquí, obviamente, esto es más de Europa, ¿no? Está en United Kingdom, Reino Unido. Miren, esta empresa, no sé si es china o japonesa, no tengo idea. Este es nuevo, bueno, estamos acá, veamos, solamente por pura curiosidad. Sí, ven, ¿no? Son las empresas que fabrican los aparatos. ¿Ah? Esto es un sismómetro, un sismómetro de banda ancha. Ahora, obviamente, tener algo como esto es muy caro. Es muy, muy costoso. De hecho, solo para probar, por ejemplo, en esto, vamos a ser los más baratos, que son de China. No creo que ni siquiera les ponen los precios, ¿no? O sea, esto obviamente... O sea, estos son los aparatos, los sismómetros, que son los que permiten determinar, ver el sismograma. Esto es algo mucho más complicado que un geófono, ¿no? Es lo que nosotros tenemos. Y pues la inversión para esto, pues sí, tampoco hay que pensar. O sea, un más barato de estos, pues supongo que debe estar el más barato, sobre los $5,000. Y con uno no van a ser demasiado, ¿no? O sea, si quieren tener una red, tienen que tener al menos unos 10 de estos. Entonces, por eso que la idea de esto, pues no se trata de que cada quien se dedique a comprar estos equipos, ¿no? Esto está hecho para un nivel de un país, ¿no? Como un país que invierte para tener esa tecnología. Pero bueno, si ven, aquí están algunas de las principales fabricantes de esto, ¿no? Reftec, Geosic, esta no la conocía, acabo de ver, Taide, Cural.
Bueno, pero bueno, ¿dónde vemos la exposición de las estaciones? No nos perdamos. Por ejemplo, veamos una aquí, hippie, veamos, ¿no? Hippie, que seguramente verán que los nombres están en relación a sus posiciones, ¿no? Algunas, otras PLP, pero hippie obviamente es hippie japa, ¿no? Ahora, obviamente no quiere decir siempre que sea la población de hippie japa, el cantón hippie japa en Manabí, puede ser que sea alguna calle hippie japa. Entonces, vamos a ver la J y vamos a ver si está aquí, porque el problema es que, eso también es importante porque ya les ha pasado. Miren, acá veo una, no de Ecuador, sí, rápido, Jama, ¿no? Esto es en Jama, Jamacoa, donde cerca de donde hubo el terremoto. Está Jama, Ecuador. Aquí está de todo el mundo, entonces, pues la idea es que no siempre se consigue que todos pongan nombres diferentes, ¿no? Verán que esto ahí está todo el mundo, ¿no? Si ven Japón, Estados Unidos, Japón. Obviamente si van a ver, ¿no? La principal, ¿no? Japón. Por ejemplo, hay uno de Marruecos, de Irán, ¿sí? Pero van a ver que la mayoría dice Japón, Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? O sea, miren Japón, por ejemplo. ¿Ven cuántos? Aquí hay uno en la India, pero vamos a ver si está la posición de la estación y dónde está. Pues como está en orden de lista, sí, mire, aquí está. Hippie, y obviamente confirma que está en Jipijapa, Ecuador. Entonces aquí está su latitud, su longitud y su altura, y acá dice claramente que es una estación que está funcionando, ¿no? Open. ¿No? No creo que me dé más informaciones que esas, pero bueno. Bueno, una localización muy grosera, ¿no? De dónde está. Bueno, datos desde los últimos 3 años, entre el 2016 al 2019. ¿Ah? Entonces, esa es la información que necesitamos para complementar esto de acá. Eh, de todas maneras, les digo desde ya, va a haber estaciones aquí que no estén en esta lista, porque a veces son proyectos muy pequeños, temporales, proyectos que están hechos con otras universidades de otras partes del mundo, entonces seguramente ellos ponen una estación, pero no va a permanecer, sino todo 3 meses, entonces no vale la pena ponerlo acá. Entonces, esas sí, pues bueno, ahí sí tendrían que escribir al geofísico a preguntar, a ver si les dan esa información, porque a veces, pues, ahí sí son proyectos muy específicos de universidades extranjeras, generalmente, obviamente, que tienen mucho dinero, pues no les van a dar, ¿no? Mientras las universidades no publiquen, pues no les van a dar los datos. Pero en general, pues con todos estos datos que tenemos aquí, o sea, lo que quiero que vean, si ven es cuántos registros tenemos. No sé si está contado acá el número de fases. Eh, fases, ¿sí ven? Tenemos 62 arribos entre P y S. Entonces, ustedes ven que la cantidad de estaciones que tenemos a disposición en el Ecuador es bastante considerable. O sea, pueden ver esto en función de lo que pasa en Perú, o sea, por ir a lo más cercano, ¿no? Pasa en Perú a lo que pasa en Colombia. Nosotros tenemos muchísima información acá, ¿no? Y eso permite generar mucha investigación también, pero de todas maneras podemos decir que ya tenemos un buen equipamiento, pero no hay gente que esté investigando acá, ¿no? Entonces, si ven, o sea, los datos están ahí. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues localizar. Dicen, bueno, ya está localizado. Sí, pero la idea es que hay otros softwares de localización que pueden hacer mucho más precisa esta localización. Ese es un trabajo que yo, por ejemplo, he estado haciendo cuando hay algún sismo más o menos importante aquí cerca, ¿no? O sea, en la región amazónica. Pues entonces yo lo relocalizo tomando los datos de aquí de la página del geofísico, ¿no? ¿Sí ven? Que está ahí. ¿Está todo acá? Pues bueno, no está absolutamente todo, ¿no? No, acá no. Les digo, no traten de navegar por la página, es más difícil, es mejor ir al Google a buscar desde ahí si necesitan algo. Entonces, si ven a la primera página, aquí por si acaso, porque puede ser que es del último, pero ¿dónde está el resto? Bueno, acá está una carpetita, hacemos clic y tenemos desde el 2013, ¿no? ¿Sí? Obviamente en el 2013, si ven apenas muy poquitos. Ahora, como les digo, no quiere decir que esto sea todo lo que registró el geofísico, no. O sea, esto es lo que está al alcance del público, ¿sí? Los principales, por ejemplo, que este febrero ha habido un evento importante en Ecuador Carchi,
que se ha registrado, si ven, en estas estaciones. ¿Ya? Está ahí. Pero no es todo, hay muchos otros. Obviamente no está toda la información aquí. Si quieren de otros años, pues ya es más complicado, ¿no? Pero solamente lo que está ya disponible, pues permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo desde el 2013 no hay mucho. Obviamente ustedes ven el año del cambio, ¿no? 2016, porque esto está a partir del 2016, cuando hubo el terremoto de Pedernales. Es un poco la historia de la sismología, por si acaso, ¿no? Es una historia de tragedias a veces, ¿eh? O sea, mientras no hay una desgracia así enorme, pues no, como que la gente no le pone mucha inversión a esto. O sea, y me refiero, no es que inversión como interés del geofísico por hacer eso, sino, o sea, hay que poner dinero para hacer estas cosas, ¿no? Pero de todas maneras, sí insistir que esta red, esta ampliación de la red estaba desde antes, estaba más o menos desde el 2011. Desde el 2011 nosotros tenemos ya una red muy repotenciada. Y bueno, o sea, llegó el sismo del 2016 con esa red, lo cual, si revisan ahí la bibliografía, ha permitido producir una buena cantidad de papers de investigación, ¿no? Siempre hay que tomarlo como eso, porque si no a veces la gente dice, bueno, y esos papers, pues, o sea, a las personas que fallecieron no nos van a devolver, ¿no? Los edificios que se cayeron. Pero, una vez más, esa es su labor también de estudiantes de geociencias, ¿no? Comunicar que a través de esas investigaciones que nosotros estamos haciendo, pues el objetivo, pues sí, es tener un paper y que pongan ahí. Sí. Bueno, ahora he visto que andan felicitando ahí cuando escriben un paper, ¿sabes? Ponen en el Facebook, en el Twitter. Bueno, sí, está bien, ¿no? Y también le suben o le bajan el sueldo uno de acuerdo a esos papers, pero no, o sea, detrás de eso está el conocimiento científico, ¿no? O sea, el conocimiento que luego nos va a permitir mejorar estas condiciones que tenemos. Que lo que, por ejemplo, pasó en Pedernales no se vuelva a repetir, ¿no? Mejorar esa zona. Entonces, como digo, lo que se ha estudiado de aquí de Pedernales mismo, hay unos 5 o 6 papers a nivel internacional muy, muy importantes, ¿no? Porque ya teníamos esa base, ¿no? Esa base de esta red muy importante sísmica, que la pueden seguir ustedes explorando, ¿no? Y explotando, como uno, como les digo, de los posibles temas de su investigación, ¿no? Digo, no es obligación, pero ese es uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, utilizar los datos del Instituto Geofísico. Les muestro, deberíamos ir más allá, deberíamos ir, como lo hacíamos antes, a nuestro laboratorio de computadoras ahí en la universidad y bueno, ahí a utilizar algunos softwares de relocalización sísmica. Y eso igual les insisto, no les pido que vean que eso no lo podemos obligar ahorita porque tampoco tenemos la obligación de que todos tienen esos equipos en sus casas, ¿no? O sea, yo sé que algunos tendrán su computadora donde pueden descargarse el software, etcétera, pero otros no. Entonces, que los cursos están hechos en función de eso, ¿no? Por eso, por ejemplo, sería uno de los temas que podemos topar luego, si es que ya cuando volvamos a la universidad, ¿no? Podemos tratar de ir viendo estos temas que se van quedando de lado, lamentablemente. Por ejemplo, por ahorita les estoy mostrando de dónde salen los datos. Ya, pero ya tenemos los datos. Ahora sí vamos a hacer funcionar un software de localización sísmica. Vamos a ver cómo funciona y cómo podemos obtener esas posiciones y luego esas posiciones las podemos poner en un mapa y comparar, por ejemplo, con la posición que ha sacado el Instituto Geofísico, ¿no es cierto? A ver si hemos mejorado nuestra localización. Esa práctica se queda, por ejemplo, de lado ahorita, porque bueno, pues, sí, podemos también hacerla este rato, yo les mostraría cómo funciona por el internet, pero digo, esa no es el objetivo. Entonces, sí, o sea, siempre también perdemos algo, o sea, porque también he escuchado, como ya hay esta idea de que tenemos que regresar, la que estábamos hablando al inicio, pues ya la primera idea ahí que escuché es decir, no, o sea, hemos demostrado de que la educación virtual reemplaza a la educación, bueno, ahí ustedes son los que tienen la palabra. Sí, o sea, reemplaza, o sea,
Esto es una emergencia, ¿verdad? O sea, ya estamos como año y medio en emergencia, ¿no? O sea, todo esto es emergencia ahorita. El pizarrón es de emergencia ahorita. Entonces, ya está un año y medio ahí. Entonces, sí, hay que tener conciencia de que puede ser en algunas formaciones. Yo, por ejemplo, les contaba que estoy haciendo una formación todos los días de 2 a 3 de la tarde, ¿no? Realmente es una formación internacional, yo no voy a viajar para allá, ¿no? Suficiente que me conecte por internet. Pero es una formación, o sea, es un curso de apoyo a lo que yo hago. Y sí, es suficiente, ¿no? O sea, ellos tienen igual una plataforma, porque también hay que hacer ejercicios, por si acaso, no es solamente sentarse a escuchar, ¿no? Hay unos ejercicios, una plataforma de ejercicios, donde yo ingreso a responder algunos cuestionarios, obviamente, que como les decía, también estoy obligado cada que me conecto, a encender la cámara, ¿sí ven? No puedo llegar más de 3 minutos tarde, porque si no ya se cuenta como una clase faltada. Sí, entonces la educación así vía telemática es importante, pero si ven, no reemplaza totalmente a la educación presencial, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, porque eso, digo yo, para mí lo más peligroso de toda esta pandemia es eso, ¿no? Que la gente diga, bueno, parece que si funciona esto, ahí nos vemos, ¿no? O sea, hagámoslo todo así el resto de la vida. Y, no, o sea, eso no va a funcionar, ¿no? Es muy, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿verán? Por eso les digo, ahorita no podemos dar ese siguiente paso que sería. Y pues más bien tenemos que concentrar el tiempo que nos queda en revisar al menos estos detalles, ¿no? Eh, en revisar esto, para luego, pues ahí sí, ¿no? Tratar luego de ver al menos estas partes que se nos van quedando un poco de lado, ¿cierto? Entonces, terminemos ya la clase del día de hoy. Tenemos estas dos ondas. Lo siguiente que yo debería pedirles ahorita es que abran su cuaderno, pues yo sé que no lo van a recordar, porque son métodos muy complicados, ¿no? Pero uno que ya los ha visto varias veces, a mí me ha tocado enseñar esa materia, o sea, trabajar, bueno, ya me acuerdo cómo se resuelve la ecuación de onda. Bueno, ya le borré la ecuación más simple, ¿no? Por separación de variables. Pero pues al menos yo debería pedirles que ustedes vayan, abran su cuaderno de métodos numéricos. Por eso está puesto al menos como métodos numéricos para llegar a esta materia. Eh, y vean cómo se resolvía la ecuación de onda y cómo eran las soluciones de la ecuación de onda. Entonces, de esas soluciones de la ecuación de onda, nosotros no nos vamos a interesar en todas, sino que nos vamos a interesar para terminar ya la clase en las ondas planas. Entonces, ¿qué son las ondas planas? Las soluciones de la ecuación de onda que tienen la forma siguiente, ¿no? Tienen una forma más o menos así. Es un vector U que depende de X y T, donde X son las posiciones, ¿no? Para poner X, Y, Z, pues X como vector. Esto es igual a una amplitud que depende de una frecuencia. Y se acuerdan que las ecuaciones de onda tienen esta forma. I omega, I por omega T, menos K por X. Entonces, esto, por eso les digo, revise si vieron cómo resolver una ecuación de onda. Esta es una solución de la ecuación de onda, ¿no? Es la ecuación más básica, es una onda plana. Ya vamos a ver la siguiente clase más tranquilamente por qué le llamamos onda plana. Más bien veamos algunas de esas componentes que están ahí. Obviamente, omega, para ir recordando, es la frecuencia angular. Aquí sí acordarse de la física básica, ¿no? Y obviamente lo que nos interesa a nosotros a veces es la frecuencia en hercios, ¿no?
que la vamos a encontrar como omega sobre 2pi, ¿no? Esto es en hercios. ¿Qué más? Bueno, el t es el tiempo, ¿no? No es muy interesante, pero ahí aparece un k. Está como vector, ¿no? Me voy a poner así nomás como escalar, k. Y esto he visto que a veces no hacen mucha, porque yo sé que, o sea, frecuencia, periodo, longitud de onda, por ejemplo, ¿no? Son algo que pues lo tienen más o menos interiorizado, ¿no? ¿Qué es? Porque son, además es un lenguaje diario. Bueno, yo sé que no se utiliza tanto la radio actualmente, pero pues saben, ¿no? Que las frecuencias de radio se miden en hercios, están en los diales de los radios. Saben que la frecuencia está relacionada con la longitud de onda y la velocidad, pero hay otro valor, que este K, que yo sé que no suelen hacerle mucho caso, es lo que se conoce como el número de onda. Este K, ustedes quieren, es igual a la frecuencia angular sobre la velocidad c, ¿no? C, la velocidad. Que obviamente puede ser para una P o para una S. Nosotros vamos a quedarnos ya de hoy en adelante como es. Entonces, este número de ondas a veces va a aparecer en muchas de las ecuaciones que vamos a trabajar. Entonces, quizás sea interesante que recuerden o revisen un poco qué significaba, porque como les digo, yo la frecuencia, o sea, si les pido una definición fácil o inclusive gráfica de la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad, yo sé que la pueden dar, pero este número de onda a veces no queda muy claro. Así, si quieren una definición simple sería que ustedes ven que la onda depende siempre de una coordenada espacial y una temporal, de un X y de un T, ¿de acuerdo? La onda es un patrón que se repite, ¿no es cierto? Una oscilación, algo que se repite en el tiempo. Entonces, lo que se repite, ese periodo de repitencia, si lo repetimos en el tiempo, eso lo llamamos un periodo. Y recuerden que el periodo está relacionado con el inverso de la frecuencia, ¿no? Entonces, claro. Pero igual este patrón se repite en el espacio, ¿no? Entonces, ustedes quieren ese patrón de repitencia en el espacio, está dado por este número de onda, ¿no? Por eso ustedes ven aquí, yo multiplico frecuencia por tiempo, patrón de repitencia por el tiempo, patrón de repitencia en el espacio por el espacio. Lo pongo como vector y como producto punto porque estoy pensando en una onda en 3 dimensiones. Es plana, pero en 3 dimensiones. Obviamente, después vamos a ver que vamos a ver el caso más simple en una sola dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, aquí ya he visto que suele ser interesante compartirles por ahí un material, un video, que por si acaso van a ver que el video que les comparto es del bachillerato, ¿no? Pero es uno de estos divulgadores de YouTube que tienen algún material interesante, donde me parece les hacen una revisión bastante adecuada, porque tampoco es de divulgación. No, hay material de divulgación que uno lo ve para divertirse, para pasar el rato, o sea, aprender un poco, pero más sí para divertirse. Pero a veces estos divulgadores también producen algún material que es verdaderamente ya de enseñanza, ¿no? Eso hay que saber diferenciar. Entonces, ese material les voy a poner ahí también para que lo vean, junto con la clase, si la están volviendo a ver, no sé si les haga falta, o sea, digo, ¿no? Si es que generalmente yo entiendo de los que hacen la clase sincrónica, no hace falta que vuelvan otra vez a ver la clase, ¿no? El material que dejamos grabado es más para los que pues se atrasaron un rato, los que definitivamente no pueden asistir a la clase. O bueno, pues puede ser que alguno quiere volver a ver alguna parte que no anotó bien, porque como les digo, estoy esperando que estén tomando notas sobre esto, ¿no? Entonces, no es tanto esa la idea, pero siempre además tiene que quedar la clase ahí por todas estas cuestiones. No puede ser que alguien sí diga, no, yo voy a volver a ver toda la clase completa, pues bueno, también es importante. Ahí cada uno aprende a su ritmo, ¿no? Esa es en cambio la ventaja de estos métodos
digamos, virtuales, ¿no? Les digo, ahorita yo lo estoy viviendo como estudiante, o sea, me ha tocado ahorita a mí también estar en el papel de estudiante. Entonces, sí, yo veo que todos estos métodos virtuales permiten justamente ir a su ritmo, porque generalmente en la clase, pues todos tienen el mismo tiempo para acabar la tarea, pues en cambio en esto, pues no, ¿no? Y los materiales son interesantes porque le dejan ahí a uno varios materiales y pues ahí le dice, ¿no? Por ejemplo, quiere seguir haciendo más ejercicios o ya es suficiente, deja hasta ahí, bueno, ya cumplió la tarea. ¿Eh? Pues lo mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí bueno, puede volver a seguir revisando o si ya tienen el libro, pues ver el libro, claro, hay varias posibilidades. Pero este material que les digo sobre las ondas sí será interesante que lo revisen, ¿no? Para que se recuerden bien estas magnitudes que van a ir apareciendo en el resto de las ecuaciones. Entonces, se verán que hemos cumplido nuestro papel. Obviamente, les digo, también podríamos habernos tomado el tiempo que con la ecuación de onda que escogimos, simplificarle a una dimensión y encontrar esta solución. ¿Sí? Pero, pues bueno, ahí está otra cosa que también pueden, al menos diría yo, de curiosidad, ir a ver si tienen todavía sus apuntes de métodos numéricos y que se acuerden ahí cómo salió eso, ¿no? De dónde, cómo se obtenía eso. Eso, entonces, pero en cambio este video, que sí les voy a poner, entonces por favor ese sí, revísenle para que puedan tener claro todos esos detalles de las ondas, porque verán que eso es en general, ¿no? No son solo para estas ondas sísmicas, sino pues luego vamos a utilizar las ondas electromagnéticas también, entonces para que esté claro eso de ahí. Bueno, creo que es suficiente la clase de hoy, entonces quedamos hasta ahí, hasta el día lunes, ¿no? Y por favor no se olviden, algunos llegaron ya atrasados, pero por favor vean esto de planificar la salida de campo, ¿no? De geofísica para el tiempo que habíamos estimado, ¿no? Profe, ¿qué fecha era? Es que no le escuché antes. La idea es, insisto, la primera semana del tercer módulo. La primera semana del tercer módulo comienza el 9 de agosto, pero el 9 de agosto es feriado, porque es puente del 10. Entonces, la idea sería partir del martes 10 hasta el sábado 14, en principio. Pensar que ahí podríamos hacer nuestros trabajos de campo. De las materias que, bueno, vamos a ver en estos días quiénes lo proponen. De todas maneras, también ustedes ya se pueden también avanzar con los otros compañeros profesores y pues según la confianza que tengan, pues yo sé que algunos se llevan mejor con unos con otros, pues preguntarles, ¿no? Si miren, hay esto, vamos a hacer alguna salida, se planifica. Como les digo, verán ahí igual, tal como para ustedes ven, ¿no? Ustedes ven quiénes están en la clase, ustedes ven que no todos pueden estar en la clase. Entonces, lo mismo, no todos los profesores pueden hacer las salidas de campo, eso tienen que también tenerlo presente, porque hay algunos que tenemos más o menos disponibilidad en función de nuestra vida personal, pero hay otros que no, que tienen otras cuestiones que tienen que atenderlas, ¿sí? Entonces, eso, pero sí vale la pena al menos que así, de la manera más cordial, puedan preguntar a sus profesores, mire, ahí esto. Yo ya les he comunicado, ¿no? Por cierto, ya les pregunté, por eso les digo que al menos hay la respuesta inicial de Rubén Basantes y de Marcos Zimbaya y de mí, los tres, por lo menos, para poder organizarnos. Pero de ahí, pues obviamente, vale la pena, pues, las maneras que puedan ustedes preguntar. En esas fechas, ¿no? Eso sí, ellos ya saben. Eso, entonces, ¿quedamos hasta ahí? Listo, profe, hasta el día lunes sería, ¿verdad? Gracias, profe. Listo, hasta el lunes, ¿no? Gracias, profe. Listo. Tenía una pregunta. ¿Sí? Pero es esta parte de lo de la clase. O sea, A ver, yo entonces, espérate, voy a detener la grabación, sí, antes de la clase. Si no, se queda ahí grabado todo. Sí, ahí el tiempo.